tal? ¿Cómo están? Como siempre le damos la bienvenida a Guía tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre la mutilación genital femenina como un problema de salud pública. Usted puede estar informado de este y otros temas que están en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Soy Edson Sánchez, sean todas y todos bienvenidos. Al igual que mi madre y mis hermanas, he sido mutilada genéticamente, pero ahora sé del daño que causa y no lo aceptaré por mis hijas. Ahora vamos a dar un repaso por las fechas más importantes de esta semana. Todos los 11 de abril, el mundo conmemora el Día de la Lucha contra el Parkinson, para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad degenerativa. La Organización Mundial de la Salud instauró la fecha en 1997 para honrar el nacimiento del Dr. John Parkinson, quien describió por primera vez la enfermedad. El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante, que afecta al sistema nervioso central. Esta afección se produce por la muerte de las neuronas llamadas dopaminérgicas, que son encargadas de producir dopamina, un neurotransmisor muy importante para la función motora. Otra fecha importante es el 12 de abril, día en el que el mundo celebra la atención primaria en salud, la cual abarca todos los servicios médicos que deben estar al alcance de todos los ciudadanos, formando parte de la sanidad estatal y diferenciada de la atención especializada y hospitalaria. La atención primaria engloba a profesionales tales como los pediatras, médicos de familia, entre otros, y su objetivo es dar respuesta en la etapa inicial de la enfermedad. La atención médica primaria también prevé constituir un modelo de atención médica de gran alcance y accesibilidad. Son muchas las noticias en materia de salud. Vamos a revisar ahora mismo las más importantes que han transcurrido esta semana. La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, emitieron una alerta mundial. Según los organismos, más de 900.000 recién nacidos mueren anualmente debido a las malas condiciones higiénicas de los hospitales. En los informes recientemente publicados, la OMS y UNICEF aseguraron que al menos 2.000 millones de personas son atendidas en centros de salud que no tienen suministro de agua ni servicio eléctrico y, por ende, tampoco presentan las medidas de higiene básica. Uno de los documentos señala que cerca de 1 millón de neonatos o sus madres mueren tras el parto, aunque según declaró en rueda de prensa el coordinador de la OMS, Bruce Gordon, más de un 90% de los fallecidos en estos casos son niños. El informe también develó que 1 de cada 5 centros estudiados por estas instituciones internacionales carece de baños adecuados, lo que afecta a 1.500 millones de personas, así como un 16%, es decir, 1 de cada 6 hospitales, no tienen baños con servicios básicos donde los médicos y pacientes puedan lavarse las manos. Francia prohíbe varios implantes mamarios por su potencial cancerígeno. Las prótesis en cuestión, que tienen una superficie exterior hecha de macrotextura, es decir, rugosa, constituyen un factor de riesgo en la aparición del linfoma anaplásico de células grandes en algunas mujeres. Es por ello que las autoridades sanitarias francesas han decidido retirar del mercado varios modelos de implantes mamarios de uso masivo en España, como medida de precaución. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos de la Salud, desde el año 2011 se han reportado en el país galo 56 casos de este tipo de linfoma asociado a estos implantes mamarios y hasta los momentos 3 mujeres han fallecido por este cáncer. De esta breve pausa vamos a hablar de la mutilación genital femenina. No sea parte de nuestra sintonía, esto es Guía tu Cuerpo.
Según la Organización Mundial de la Salud, antes de llegar al año 2030, más de 68 millones de niñas podrían ser víctimas de la mutilación genital femenina. Vamos a ver más en el siguiente reportaje. Miedo, angustia, tristeza y desconcierto es lo que sienten. A su alrededor, todo se nubla entre las lágrimas ocasionadas por el dolor y el abuso. Dolor es lo que queda luego de que una fémina es sometida a un ritual donde se realiza la mutilación genital. Es una situación terrible a la que millones de niñas, adolescentes o mujeres pueden estar enfrentándose justo en este momento. Al igual que mi madre y mis hermanas, he sido mutilada genéticamente, pero ahora sé del daño que causa y no lo aceptaré por mis hijas. Recuerdo que cuando me mutilaron me dolía y lloré, pero 2 días después el dolor desapareció y ahora he hecho lo mismo con mis 6 hijas. Yo soy una víctima, por lo que no quiero que mis hijas sean víctimas de la mutilación genital femenina. Por eso los tomé de aquí y los llevé a la ciudad. La mutilación genital femenina, según explica la Organización Mundial de la Salud, son todos aquellos procedimientos consistentes en la amputación o extirpación parcial y en algunos casos total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones en la zona íntima femenina por motivos no médicos. La ablación genital femenina es una práctica que se realiza actualmente en más de 30 países de África, Medio Oriente y Asia. Sin embargo, también suele verse en naciones de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Australia, donde residen algunas comunidades de inmigrantes y donde habitan algunas tribus indígenas como los Embera en Colombia. Se trata de una tradición basada en una interpretación errada de la religión, que utiliza argumentos de diferente índole, como, para obtener la aceptación social, algunas ideas erróneas sobre la higiene, para conseguir un buen esposo, así como también tiene la presunta finalidad de conservar su virginidad y evitar la promiscuidad e infidelidad a los esposos, y en otros casos se cree que aumenta el placer sexual masculino. Para algunas culturas, la mutilación genital femenina es considerada como un rito de transición hacia la vida adulta y un prerequisito matrimonial. No nos parecía difícil, porque era uno de los procesos para la adultez, para que una niña se convierta en mujer. Incluso si era doloroso, solo era una vez. Es importante que una mujer sea circundada para que pueda ir a la casa de su esposo. La gente masái no permite que sus hijas se casen a menos que estén circundadas, a diferencia de Luo o Turkana. Cuando se lo han hecho, se convierten en adultas. Por eso es bueno. Ella está en condiciones de ir al lugar de su boda. Aunque no se conocen las cifras exactas de las niñas y mujeres que son víctimas de la ablación genital femenina, la OMS estima que existen al menos 200 millones de féminas entre 15 y 49 años de edad que han sido sometidas a esta práctica. De estas 200 millones de mujeres y niñas, más de la mitad viven en 3 países: Egipto, Etiopía e Indonesia. Sin embargo, dicha práctica está casi generalizada en Djibouti, Guinea y Somalia, donde más del 90% de las féminas son víctimas de alguna forma de ablación o mutilación genital. Aunque no existen ventajas higiénicas o beneficios para las mujeres que son mutiladas, las comunidades que practican este procedimiento creen que las vaginas de las féminas necesitan ser cortadas y las mujeres que no se sometan al procedimiento no se les considerará saludables, limpias o incluso valiosas. La OMS califica los procedimientos de la mutilación genital femenina en 4 tipos principales. Tipo 1. Clitoridectomía. Se trata de la resección parcial o total del clítoris y, en casos poco frecuentes, solo del prepucio, es decir, pliegue de piel que rodea el clítoris.
Tipo 2. Excisión. Consiste en la resección parcial o total del clítoris y los labios menores, como son los pliegues internos de la vagina, con o sin excisión de los labios mayores, es decir, los pliegues cutáneos externos de la vulva. Tipo 3. Infibulación. Consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal que se sella procediendo a cortar y recolocar los labios menores o mayores, en ocasiones cosiéndolos con o sin resección del clítoris. Tipo 4. Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital. La ablación genital femenina es reconocida mundialmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, la cual refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación hacia la mujer. Como normalmente es practicada en menores de edad, constituye una violación de los derechos del niño, al tiempo que viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como también atenta contra el derecho a la vida. La violencia se puede tomar de muchas formas, desde violencia doméstica hasta trata, desde violencia sexual en conflicto hasta matrimonio infantil, mutilación genital y feminicidio, tema que perjudica al individuo, pero también tiene consecuencias de gran alcance para las familias y la sociedad. Aunque sea pequeña, aunque sea diminuta, sea lo que sea, es una violación de los derechos de la niña. ¿Por qué habría alguien de manipular los genitales femeninos? La clave es el abandono completo de esa práctica para salvar a estas niñas de la humillación, el abuso y la violencia. Esta práctica no deja ningún beneficio para la salud de las mujeres, sino al contrario, ocasiona consecuencias severas y un alto riesgo de morir que aumenta a medida que se agrava el procedimiento. Es bueno decirle a las madres que hagan algo, que dejen de circuncidar a las niñas, porque son las madres que las llevan a los arbustos para circuncidarlas. Las complicaciones inmediatas de la ablación genital pueden incluir dolor intenso, hemorragia, inflamación de los tejidos genitales, fiebre, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, lesiones de los tejidos genitales vecinos, estado de choque y la muerte. Cortar era mi trabajo, pero luego me di cuenta de los peligros. Me enfrenté a muchas niñas que sangraban. Entonces les inyectaba el músculo para cortar la sangre, limpiaba el área y luego las cosía. Cuando vas a hospitales, en varios hospitales, como keniatas y también en Uganda, muchas mujeres mueren a causa de circuncisiones y otras tienen operaciones. Ese es el problema. Hemos perdido muchas chicas, especialmente las más jóvenes. Estas personas las circundan, lo que no es bueno. Entre tanto, las consecuencias a largo plazo de la mutilación genital pueden ser infecciones urinarias que producen dolor al orinar, problemas vaginales como leucorrea, prurito, vaginosis bacteriana y otras infecciones, problemas menstruales como menstruaciones dolorosas y tránsito difícil de la sangre menstrual, problemas sexuales como un coito doloroso y menor satisfacción, mayor riesgo de complicaciones en el parto como hemorragia, cesárea, necesidad de reanimación del bebé y mortalidad neonatal, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, cuando después de haber sellado o estrechado la abertura vaginal hay que practicar un corte para ensanchar la abertura y hacer posible el coito y el parto. Trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y baja autoestima. En ocasiones, la zona genital es cosida repetidas veces, incluso después de que la mujer dé a luz, con lo que ésta se ve sometida a aperturas y cierres sucesivos, cosa que acrecienta los riesgos tanto inmediatos como a largo plazo. No solo son historias, son las vidas de las niñas, sus sueños, sus esperanzas, sus vidas están siendo empañadas. Les digo esto porque esto no es una tradición, no es cultura, es una violación de los derechos humanos, violaciones de los niños que ni siquiera saben cómo podría ser su futuro. ¿Por qué dejamos que suceda?
En el camino hacia la erradicación de esta práctica, las leyes, reglamentos y prohibiciones son un paso importante, pero no es lo único que debe hacerse. Resulta ser un elemento clave el acercamiento y la búsqueda no solo de un castigo, sino de hacer entender a las comunidades que, pese a ser una tradición, la mutilación genital femenina atenta contra los derechos fundamentales de la mujer. La labor educativa es fundamental para disminuir de una forma más efectiva el número de regiones donde se lleva a cabo la ablación, pues de poco sirve que un país endurezca las penas para quien realice esta práctica cuando solo un reducido porcentaje de hombres y mujeres que han oído hablar de la ablación genital femenina creen que debería dejar de hacerse. Si estas legislaciones no van acompañadas de una tarea todavía más intensa de concienciación, se seguirán realizando las mutilaciones, aunque sea de forma clandestina. En la mayoría de los casos, las familias no realizan la mutilación con la intención de perpetuar una atrocidad, sino para que no sean rechazadas por una comunidad que, según sus creencias, es un pilar fundamental de sus vidas. Por ello, la labor pedagógica es igual de importante que la legislativa, ya que muchas veces las tradiciones escapan de la lógica, incluso aquellas que son contrarias a la igualdad y a los derechos humanos. Del tema podemos concluir que para lograr poner fin a la mutilación genital femenina es necesario combatir las causas fundamentales de la desigualdad de género y trabajar en aras del empoderamiento social y económico de las mujeres. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, no se aparte, ya volvemos con más. La prevención siempre será nuestra mejor aliada, por ello aquí le presento una serie de recomendaciones para aliviar el dolor de estómago. Recomendaciones para aliviar el dolor de estómago. El dolor de estómago se presenta en una zona del abdomen y lo más probable es que su causa sea por gases o alguna distensión. Para ayudar a aliviar este malestar, les traemos las siguientes recomendaciones. Tomar té de manzanilla te ayudará a relajar los músculos del estómago, puesto que dicho té tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar la irritación estomacal. Recurre a los té o a los caramelos de menta para reducir el malestar de estómago. La menta reduce el flujo de bilis en el cuerpo, que a su vez va de la mano con la buena digestión y prevención de los problemas estomacales. Coloca una compresa térmica o una botella de agua caliente para obtener un alivio adicional. Esto se recomienda debido al calor que puede incrementar el flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel. Evita colocar la fuente de calor directamente en la piel para prevenir daños. Si tu piel se torna roja o se irrita, retira la fuente de calor inmediatamente. Tomar té de hierbabuena. Este funciona como un analgésico natural y es estimulante de la buena digestión. Si el malestar continúa, no dudes en acudir al médico y evite automedicarse. Un grupo de científicos franceses intenta desplazar a los antibióticos a través de la aplicación de un tratamiento diseñado con virus procedentes de alcantarillas, los cuales podrían ser capaces de acabar con las bacterias más resistentes. Luego de 2 años usándolos en cuentagotas en tratamientos para pacientes en estados críticos, Francia parece inclinarse por el uso de los fagos, que son virus procedentes de las alcantarillas capaces de acabar con las bacterias más resistentes. Es difícil imaginar que virus provenientes de las alcantarillas puedan suplantar los antibióticos, pero los fagos están en vías de conseguirlo. Estos virus están presentes en el agua y según los científicos que los estudian, son capaces de acabar con las bacterias más resistentes.
Estos virus se adhieren a las bacterias que entran al cuerpo y simplemente las matan desde el interior, casi con la misma efectividad que un antibiótico. Los antibióticos se adhieren también a las bacterias, pero las matan con mecanismos más específicos, y los fagos son más como un arma de destrucción masiva de bacterias. Los fagos representan una enorme esperanza ante infecciones resistentes a los antibióticos, algo que sucede cada vez más seguido. La Agencia Nacional Francesa de Seguridad del Medicamento ha admitido desde el 2016 unos 20 tratamientos con fagos como último recurso, pero a partir de este 2019 esperan otorgar autorizaciones temporales de utilización, que es un paso previo a la comercialización. El mayor contratiempo sería que en el mercado no se desarrolle rápidamente y genere así un comercio paralelo en Internet, lo cual sería riesgoso porque un fago más reproducido y menos purificado puede causar la muerte. Así llegamos al final. @guiatucuerpo1, @EdsonTelesur son nuestras cuentas en las redes sociales de Twitter. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico y visitar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.